que si el presidente hace bien o mal, yo creo personalmente que el presidente no debería llamar a manifestar, pero debería saltar a decir que es violento porque invite a la gente a movilizarse, me parece que no. Hoy en el tercer programa de Prospectos tenemos un gran invitado. Eh, Tenemos aquí a Mauricio Jaramillo Yacir. ¿Se pronuncia? Muy bien. Mauricio, algunos de ustedes, algunas y algunos lo conocerán. Es profesor de la Universidad del Rosario, es columnista de la revista Raya y es columnista del periódico Voz, un periódico histórico de la izquierda colombiana. Mauricio es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, máster en Geopolítica de la Universidad de París 8 y en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Es decir, una persona que tiene todos los títulos, todos los pergaminos para hablar de lo que queremos hablar el día de hoy. Entonces, Mauricio, muchas gracias por haber venido. Oscar, es un placer para mí estar acá. Un saludo para todas las personas que ven el tercer canal y muy abierto a la conversación. Bueno, para mí es un gusto. Mira que hace ya un buen tiempo tenía un seguimiento sobre todo de lo que publicas bueno, hoy X, en Twitter. Okay, en Twitter. Y me parece muy interesante. Yo dije, oigan, quiero dialogar con Mauricio. Chévere. Porque veo que te mueves en el mundo de la academia, pero hay algo que me parece muy interesante y es que no te pones vetos ni censura para opinar lo que quieras opinar en redes sociales. Y en un país como Colombia creo que eso es bastante difícil. Sí, lo que pasa es que hay mucha mojigatería respecto a la academia. Hay una cultura muy patronal. De acuerdo. Los profesores dicen lo que nosotros queramos que digan, tienen que ser sumisos. Yo respeto, obviamente, soy un profesor que no le gusta aparecer en redes y en medios, me parece absolutamente respetable. Lo que me parece grave es que se piense que lo que decimos en medios es lo que se enseña. O sea, que lo que uno opina, pues como yo no dejaría de ir donde un doctor porque opine lo que opina en redes, porque diga voy a votar por este o estoy a favor o en contra, bueno, salvo los límites que son siempre la apología al odio, la apología a la violencia, etcétera. Entonces, yo creo que una parte de la academia hay que sacarla de las aulas. Hay mucho que pasa dentro de las aulas que es interesante intelectualmente y me parece que eso es lo que yo he tratado como de hacer con las redes, obviamente pagando un costo en términos de insultos a veces en las redes. Sí, eso observo. O sea, normalmente veo que más allá de los títulos o digamos de la labor de ser profesor, de ser docente, eso en un mundo de X no importa y los insultos son, digamos, están al orden del día y están en primera plana. Pero bueno, yo te quería preguntar a propósito de eso, un poco sobre tu vida, ¿sí? O sea, para que la gente conozca más de quién eres. Y una pregunta que me surge o te quería hacer era, ¿cuándo se origina esa pasión por las ideas? O sea, ¿cuándo surge ese interés, ese amor por la academia? ¿Qué te generó ese interés? Pues a mí me interesaban más los temas políticos, fue lo primero que me interesó, más que la academia. Cuando iba a entrar a estudiar Relaciones Internacionales en el Rosario, tuve afortunadamente muy buenos profesores, de sociales sobre todo. Entonces y yo también estudié, hice mi bachillerato en la década de los 90, eso también yo creo que marca mucho, que es cuando se desintegra la Unión Soviética, así es la década de los acuerdos de Oslo, es la década de la desintegración de Yugoslavia. Yo creo que la gente que tenía cierta edad en la década de los 90 se interesó mucho por lo que estaba pasando en el mundo políticamente, y en ese momento teníamos unos medios, creo yo, muy precarios, pero muy respetuosos de la información, paradójicamente. Había esta famosa Aris Fogel en TV Boy. Es decir, había un respeto por lo internacional que me parece que hoy paradójicamente es menor, hay menor rigurosidad. Entonces ahí me empezó a interesar y cuando me gradué me fui a Francia, básicamente hablaba francés y eso era una ventaja en términos económicos, en términos de cosmopolitismo quería salir y ahí fue donde me empezó a gustar la academia, como enseñar. Y cuando volví a Francia, pues me metí y volví al Rosario a trabajar en investigación y desde que empecé a dictar creo que nunca me ha dejado de gustar, nunca he dejado de tener ganas de entrar a un salón, pues roto materias cada 2 o 3 años, entonces eso también es importante, trato de escribir
Y en esta última etapa creo que me interesa tanto la academia como los medios de comunicación, que tengo que reconocer que yo me formé sobre todo para enseñar y para investigar y no en términos de comunicación. Mira, aquí hay una cosa que comparto contigo y es esta reflexión de sacar la academia de las aulas, ¿no? Ujú. Y hoy en el mundo que vivimos, en el mundo que está, digamos, marcado por las redes sociales y por lo digital, pues has hecho una apuesta por eso, ¿no? Por Sí. llevar la academia a esa esfera que hace parte de nuestra realidad. Ya no son dos realidades distintas, Ujú. sino que es una misma realidad que está integrada por diferentes dimensiones y manifestaciones. Y en esa perspectiva ahorita te quisiera hacer la segunda pregunta y es, bueno, ya tenemos idea de por qué te interesó la academia. ¿En qué momento te empezó a interesar la política? O sea, ¿por qué la política y por qué no otra cosa? ¿Por qué no la física, las matemáticas, la estadística? Yo creo que seguramente porque o sea, es difícil saberlo con certeza porque en eso juega mucho la vocación, que es lo que define la vocación de las personas. Pero digamos que cuando yo empecé a leer tardíamente, digamos, en primaria leí lo que me ponían, en bachillerato también, pero ya en los últimos grados de mi colegio, cuando ya empieza uno a escoger la lectura, lo que más me interesaba definitivamente era lo político, me gustaba mucho discutir con la gente. Entonces por eso te hablaba al principio de, uno también en los gustos depende mucho de la época en que viva. Entonces yo me acuerdo en el colegio, en primero de bachillerato, discutiendo con gente por la guerra en Irak, la guerra de la década de los 90, la tormenta del desierto. Me acuerdo con 11, 12 años, en esa época no había modelos de Naciones Unidas, había una cosa que yo creo que era más, creo yo, más desafiante intelectualmente, que eran estas discusiones que uno podía tener con amigos de si Estados Unidos tenía derecho o no. Me acuerdo discutiendo con la gente lo que significaba el fin de la Unión Soviética, que yo, digamos, que siempre lamenté, porque me parece que allí había una apuesta por un proyecto que se descartó muy rápido, que se desechó y que se decía que no iba a ser bien. Entonces, digamos que muy en una etapa clave, 16, 18 años, eh, me interesé por lo que estaba pasando en el mundo en términos políticos. Tenía muchas preguntas. Afortunadamente tuve profesores que acogieron esas preguntas, que discutían conmigo, que tenían como, que me fueron guiando y me fueron orientando. Entonces creo que tuvo más que ver con lo internacional que con lo nacional. A mí siempre me interesó más lo que estaba pasando en Medio Oriente. En esa época también estaba pasando en Irlanda del Norte, en ETA con España. La política colombiana me parecía interesante. Todos somos, los que estudiamos en esa época, los 90 hijos de la Constitución, nos tocó ver como el cambio del antes y el después, eso también me interesó muchísimo. Lo otro menos, digamos, en química, en física me iba muy mal además, tengo que reconocerlo, y en lo que a uno le va mal, uno no, es muy difícil cogerle como cariño. Entonces, digamos, yo era de las personas que y cuando estaban sentados a la mesa y decían, no vamos a hablar de política, me aburría. O sea, yo siempre decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que alguien diga que no le gusta hablar de política? Yo no, muy temprano supe que no me iba a cansar de hablar de política y ahí fue que, pues, como que decidí estudiar algo cercano al derecho, a la ciencia política, a las relaciones, a la economía, ahí en ese momento. ¿Y qué de esa época que no te gustara te gusta hoy? Si es que hay algo que te gusta, en términos académicos. Es decir, me decías, no me iba muy bien en esto y normalmente en lo que a uno no le va bien no le termina gustando, pero digamos, mirando de manera retrospectiva, ¿qué dirías como, creo que lo hubiera podido estudiar? Creo que hay cosas de la economía que creo que uno descarta muy temprano yo creo que la vocación está como estimada. Ya. Y creo que cuando la gente le dicen, usted sirve para esto, a veces lo haces muy temprano y me parece que uno de pronto necesita más tiempo para explorar otras cosas. Entonces, por ejemplo, en términos yo creo que, por ejemplo, en economía, ahora que discuto, que veo, que hablo con gente, creo que es una disciplina que me hubiera gustado muchísimo. Algo similar me pasa, bueno, con la comunicación no es que no me gustara. Yo, por ejemplo, en el último año del colegio tenía vocacionales, me acuerdo que metí una materia de periodismo. Eh, Ahí me gustó, pero no me gustaba suficientemente como para estudiar periodismo. Y creo que ni siquiera lo pensé. Hoy, por ejemplo, digo, creo que hubiese podido estudiar periodismo y ser feliz. Igual yo hubiera estudiado relaciones, no me arrepiento de haber estudiado relaciones internacionales. Pero creo que hubiese aprovechado también y me gustaría aprender más de economía, me gustaría aprender más de medios de comunicación. No me gustó nunca biología. Hoy es algo que me parece que es clave en la política. La política tiene que saber de biología y yo creo que
es un campo del conocimiento que no tengo una formación muy mala porque en el colegio me fue muy mal. Entonces, hoy si tuviera como la oportunidad, tendría una formación un poco más integral, menos política y con otras, por ejemplo, las ciencias de la vida. ¿Verdad? Me hubiera gustado asomarme un poco más a eso. Sí, eso lo comparto contigo. Mira, yo soy politólogo también. Comencé a estudiar Ok. economía, pero en un momento dije, no, lo mío no son las Porque tú matemáticas. empezaste con economía ya. Sí, comencé con economía y pasé a ciencia política, me formé como politólogo, Ok. pero hoy digo, me hubiera gustado estudiar economía, o sea, después, y le he adquirido pasión a las matemáticas. Ujú. Es curioso, ¿no? Cuando uno termina y le da vuelta a la hoja y dice como, oye, esto era importante. Sí, es que hay una madurez que uno necesita a veces para apreciar ciertos saberes que uno no tiene, y eso es lo que le pasa a uno a veces con ciertas materias o disciplinas. Sí, de acuerdo. 100%. Tú ahorita mencionabas una cosa anecdótica que me parece importante, era el tema de la guerra en Irak, ¿no es cierto? Eso te movió las fibras. ¿Cómo ves ahorita, precisamente hablando de este tipo de conflictos internacionales, cómo estás viendo el tema de Palestina, ¿no? ¿Cómo ves lo que acontece hoy con lo que, desde mi punto de vista, es la invasión de Israel sobre Palestina? ¿Cómo lo lees, cómo lo interpretas y qué alternativas hay? Es decir, ¿qué futuros en plural ves respecto a este conflicto, a esta situación? Pues es muy descorazonador, eso es lo primero, ¿no? O sea, más allá de lo que uno pueda pensar desde la ciencia política, desde las relaciones, de la economía, lo que sea, es muy triste lo que está pasando, es devastador, habla muy mal de nosotros como humanidad. Bueno, es un tema más al que le tengo mucho afecto, porque yo, mi segundo apellido, Hasir, es de origen palestino. También eso tuvo mucho que ver en que me interesara por lo internacional, haber oído a mis abuelas hablando todo el tiempo como de Palestina, era Nakba, la tragedia, etcétera. Pues lo que está pasando, digamos, es muy trágico y es más trágico aún como por una serie de agravantes, ¿no? No solamente porque hay una ocupación ilegal, sino porque hay mucha gente que cree como que es lo normal. O sea, hay mucha gente que cree que es inevitable. O sea, todavía tenemos mucha gente que dice como, sí, se están muriendo palestinos, pues toca que se mueran, es que es como el curso de la historia y ahí me parece que ahí, o sea, estamos dejando ver nuestro racismo a flor de piel. Yo creo que es evidente que hay gente que ve como normal que se mueran 28.000, casi 30.000 palestinos porque son árabes y en su mayoría musulmanes. Entonces, eso es lo primero que yo lamento, que la gente vea esto como una tragedia inevitable y por ende nadie haga nada. Lo segundo, pues obviamente lamento y creo que es una confirmación de la decadencia absoluta de Occidente. O sea, ya Occidente viene mal desde la guerra en Irak de los 90, porque apoyó a Saddam Hussein en la década de los 80, porque apoyó a los mujahidines en Afganistán para luchar contra los soviéticos, eh, porque prometió una descolonización en la posguerra que no ha cumplido, porque el racismo de los europeos es cada vez más, digamos, patente. Lo vemos en Libia, Irak, Afganistán. Entonces ahora con Palestina me parece que yo creo, digo Dominique de Villepin, es el fin, pienso yo, o debería ser el fin de este mundo manejado por Occidente. Yo creo que Occidente ya está muy agotado y muy desgastado y la crisis en Gaza lo confirma. Y en tercer lugar, como lo otro son los medios, ¿no? Vamos un poco a lo mismo. El papel de los medios es también lamentable, ¿no? Tenemos medios que simplifican, por ignorancia algunas veces, por torpeza en otras veces, o sea, desde la diapositiva de estas noticias Caracol de cientos de israelíes asesinados versus 28 palestinos muertos, NNs, es decir, deshumanizados, y tenemos cosas que son absoluta mezquindad, ¿no? Entonces tenemos al director de la FM que dosifica a Luis Carlos Vélez Noticias para solamente informar aquello que indique culpabilidad de los palestinos. Cualquier noticia que afecte a Israel, él de eso no habla. Eso también es un poco lo que está pasando con Semana, que también se ha metido un poco en el tema. Entonces, lo de los medios es básicamente lamentable. Pues escenarios no hay, yo creo que no hay muchos. O sea, escenarios es este caos, esta violencia, con ciclos que se van a repetir. Lo que pasó el 7 de octubre se va a repetir si no hay Estado palestino, y ese es para mí el único escenario viable, que hayan dos estados,
que haya dos estados, que se cumpla la promesa de la posguerra, es decir, el principio de la autodeterminación. No podemos tener una ventana abierta de colonialismo en pleno siglo XXI, por lo menos, o digamos, está bien que haya colonias, pero no podemos decir que la autodeterminación, que el derecho internacional, que no a la guerra, que no más esto, lo que se dijo después del Holocausto, después de la Shoah, y luego sin agüero, dejar masacrar a los palestinos de esta manera. Entonces, para mí ahí es la guerra o la paz, para mí es muy claro. Si no hay dos estados, pues obviamente vamos a seguir en el ciclo de la guerra. Mira que desde el punto de vista comunicativo, que es lo que a mí me interesa estudiar, analizar, pensar, veo varios fenómenos que me llaman la atención, ¿no? Primero que es, si se quiere de alguna manera, para algunas generaciones, la primera guerra que se transmite en directo a través de redes sociales, ¿no? Es decir, que en tiempo real sabemos qué está aconteciendo. Sí. Y aún así, a pesar de saber lo que está aconteciendo, se naturaliza, ¿no? Se normaliza. Hace parte de la cotidianidad e inclusive algunas personas lo omiten, ¿sí? Sí, están matando personas e inclusive éticamente lo reprochan. Dicen, es lamentable, pero bueno, hace parte del paisaje. Exactamente. Eso me parece que desde el punto de vista filosófico, digamos, de lo que es hoy en día las sociedades, es terrible, ¿no? Por otra parte, también veo un fenómeno, no sé tú qué opinas al respecto, como para debatirlo, y es que aunque los medios insisten en establecer un relato en el cual, como muy bien lo indicas, se deshumaniza al pueblo palestino y se hace al pueblo palestino responsable de esta catástrofe, o sea, al culpable de lo que está pasando, aún así siento que la incidencia de los medios pues cada vez es menor. De pronto estoy siendo muy optimista, pero lo que he observado es que en diferentes países, cuando se hacen encuestas o se mide la opinión, la mayor parte de la gente dice, estamos en contra de la guerra de Israel contra Palestina. Aun cuando los medios hacen hincapié en establecer un relato de buenos y malos, donde los malos pues, son los palestinos. Pero entonces mira que aquí veo dos fenómenos y es, si bien la opinión en algunas circunstancias, no voy a generalizar, pero en algunos países mayoritariamente está en contra, aún así existe algún tipo de inercia política frente a lo que está aconteciendo. Es decir, estas sociedades, estos pueblos, no se ven llamados a presionar a sus gobiernos de tal manera que cambien su política respecto a lo que está aconteciendo, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Hay como una especie de impotencia, ¿no? De impotencia respecto a este conflicto. ¿Tú cómo lo observas? Yo estoy de acuerdo, digamos, parcialmente, estoy de acuerdo con buena parte, algo digamos, que podemos discutir. Yo creo que hay un punto de inflexión a partir de los 2000. En general, la historia del conflicto palestino-árabe en su momento, hoy es palestino-israelí, fue Israel es la víctima rodeada por una serie de vecinos hostiles. Eso podía tener algo de cierto. Pero yo pienso que a partir de los 2000 ya, seguramente porque hay ya más medios, hay más información circulando, hay una ruptura de la, entre comillas, opinión pública, y creo que muchas de las personas que sentían simpatía, además genuina, por la tragedia del pueblo judío, todavía creo que hay que sentirla empiezan a darse cuenta que hay una instrumentalización de todas maneras de esa historia, y que esta dirigencia israelí de extrema derecha no tiene ningún sentido de la responsabilidad, y es una dirigencia como la dirigencia europea que colonizó el norte de África. Es como la dirigencia británica siente lo que sentían los británicos cuando colonizaron el subcontinente indio. Y me parece que ahí hay una ruptura que no pasa por los medios efectivamente, creo que pasa por los intelectuales, por los artistas, por los deportistas, etc. Creo que una figura clave en esa ruptura es José Saramago. Saramago visita Ramallah en el 2000-2001, si no estoy mal, y bueno, ahí se genera toda una polémica, porque ahí es cuando Saramago dice Cisjordania es Auschwitz, y eso obviamente cae muy mal. Muchos consideran que hay una afirmación insensible con la Shoah, con el holocausto judío. Saramago remata diciendo, Israel, hoy los israelíes son rentistas del holocausto, lo han utilizado para humillar a los palestinos. Yo creo que mucha gente se va a montar en esa tesis de Saramago de la analogía, ¿no? De que le están haciendo a los palestinos lo que en su momento le hicieron a los judíos. Yo
Yo creo que yo sin estar del todo de acuerdo, porque me parece una analogía muy peligrosa, o sea, que raya en la insensibilidad con el pueblo judío. Creo que más allá de que sea justo no decirlo, me parece que ese es el punto de inflexión de la, entre comillas, opinión pública. Y hoy, a partir de eso, ¿qué va a ocurrir? Van a ocurrir agravantes, ¿no? Los bombardeos a la Franja de Gaza 2008, 14, 15, 21, 22, la guerra en Irak, Afganistán, etcétera. Es decir, no solamente Israel contra Palestina, sino que es Occidente contra el mundo árabe, contra el mundo musulmán. Musulmán en el caso de Afganistán, que no es árabe. Y me parece que mucha gente hoy lo entiende. O sea, no es un tema técnico y me parece que eso ha hecho que hoy buena parte del sur global, que es mayoría, cierta simpatía por los palestinos, al margen de que no hablen árabe, no profesen ninguna de sus religiones. Y me parece que hoy va a ser muy difícil para Israel reponerse en materia de legitimidad de lo que está ocurriendo, como va a ser muy difícil para Francia, Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo. Y bueno, y respecto a las resistencias ante esa situación, hasta esa barbarie, ¿cómo es el escenario? Digamos, yo soy optimista, como te decía, en el sentido de que la opinión pública considero que, y esto es subjetivo, obviamente no tengo la forma de medirlo a nivel global, pero creo que más y más personas y más sociedades, digamos, se vuelven como, lo decíamos, simpatizantes de la causa palestina, en tanto que consideran que está siendo un pueblo oprimido. Pero a la vez siento una especie de impotencia porque si bien eso sucede, el escenario no cambia. Es decir, las grandes potencias siguen insistiendo en que la única salida es el genocidio y es pues el desplazamiento del pueblo palestino de su territorio. ¿Tú cómo ves este escenario de las resistencias y de los cambios en términos de esa realidad que vive el pueblo palestino? Tú mencionaste una palabra que yo creo que hemos sentido muchos y que es como la más constante, que es impotencia. Hace unos meses entrevistaba al embajador de Palestina y Ralph me contaba, bueno, fuera de cámaras, igual esto lo va a contar, no hay problema, yo creo que él ya lo ha contado, que él muchas veces ha tenido que encerrarse en su oficina a llorar. Se me contaba, por ejemplo, en este video, esta niña palestina que se levanta y pregunta, ¿estoy muerta? ¿Estoy en el cementerio? Y dice, no, estás viva y llora de alegría. Yo creo que eso es lo que hemos sentido muchos, ¿no? O sea, levantarnos, ver estos videos, ver las montañas de cadáveres de padres, madres que se mueren aferradas a sus hijos, a sus hijas, y ver que hay un mundo que lo ve, genera unos niveles de indignación que yo creo que no hemos sentido como humanidad, porque, a ver, no es por compararla con, y por eso menciono varios. Cuando pasó la Shoah, cuando pasó Biafra, que es básicamente la cuasi extinción del pueblo biafreño en Nigeria a finales de los 60, al que mataron de hambre como están haciendo en Gaza, cuando pasó Kosovo, cuando pasó Srebrenica en la antigua Yugoslavia, o Ruanda, o Sudán, Darfur. Con Darfur, digamos que no teníamos, la red no tenía la fuerza que tienen hoy, 2003, estoy hablando más o menos 2002, pero lo que hoy duele es esta catarata de imágenes, ¿no? Lo que tú dices, es decir, en Ruanda tenían, yo creo que no es excusa, pero puedan decir, no sabemos muy bien qué está pasando, vamos a sacar el personal diplomático, lo cual te da pie de que sabían, pero tenían más, ahora, hoy ya no, hoy ya el video lo tienes en la cara, lo tienes en el celular. Y hoy hay formas de comprobar de este video no es cierto, este video es de Siria, este video es tal. Y lo que vemos es buena parte de esos videos que nos llegan, muy buena parte son videos reales. Así es. Esta semana hay una noticia de están todas las plataformas de medios. France Press, AFP, ahí la retoma El Tiempo, una niña palestina de 6 años que se murió pidiendo ayuda a la Cruz Roja, a la Media Luna Roja. Yo digo, ¿cómo es posible que esto no los conmueva? Yo digo, ¿qué está pensando Rishi Sunak? ¿Qué está pensando Macron? ¿Qué piensa Scholz? ¿Qué piensa Biden? ¿Qué piensa la gente acá en Colombia que le reclama a Petro porque se sale la ropa en Twitter? A mí no me gusta la diplomacia por Twitter, lo reconozco. Soy muy crítico de que se haga. Pero a la hora de hablar de un genocidio, es que no hay márgenes. Hay que romper las márgenes, hay que romper los códigos diplomáticos.
Entonces, digamos que tanta inhumanidad lo deja a uno estupefacto. Y porque me parece que a diferencia del pasado, hoy no hay justificación para la ignorancia. O sea, hoy no hay justificación para mirar por otro lado. Y cierro diciendo, yo creo que de todas maneras las próximas generaciones nos van a juzgar. O sea, ¿dónde estabas tú 2023, 2024? O sea, ¿para dónde miraste? ¿Qué dijiste? ¿Qué afirmaste? ¿Qué escribiste? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, como pasó con Biafra o con Darfur o Srebrenica. De acuerdo. Bueno, alguien decía alguna vez que la única intolerancia que debemos tolerar es contra el intolerante. Exactamente. Es decir, como humanidad, si queremos preservar un orden guiado por ciertos valores, libertad, igualdad, solidaridad, si es que lo pensamos desde el punto de vista de la modernidad, pues tenemos que evitar a toda costa que tengan lugar manifestaciones o expresiones que van en contra de esos principios, ¿de acuerdo? Y hoy yo siento que esa barrera se está de alguna manera desdibujando, ¿no? O sea, como que estamos tolerando al intolerante y dando lugar a que cualquier manifestación de odio se ponga al mismo nivel de otras manifestaciones y que pueda ser reconocido como una de las tantas otras manifestaciones. Lo ato aquí con otra pregunta que te quería hacer, era precisamente el auge en medio de este conflicto, el auge de bueno, hay diferentes formas de llamarlo, eso precisamente quería preguntarte. De la extrema derecha lo llaman algunos, otros lo llamarían de las derechas populistas. Creo que allí, en cualquiera de estas dos categorías que podríamos revisar, cabe, por supuesto, la expresión de Netanyahu, ¿no es cierto? Allí está inscrito él. Pero, por supuesto, no es el único país donde esto sucede. Estamos próximos a unas elecciones en Estados Unidos donde Trump se vaticina que va a llegar y va a ganar. Pasó ahorita en Argentina con Milei. Tuvimos las elecciones que de alguna manera, creo yo, fueron fraudulentas en El Salvador, con Bukele. Y bueno, y Colombia no es la excepción, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo es este fenómeno precisamente de los intolerantes? Yo los llamo los intolerantes, pero otros lo pueden llamar la extrema derecha, la derecha populista. Algunos inclusive, y algunas han hablado de las viejas derechas con discurso populista. Bueno, ¿tú cómo lo llamarías y cómo lo ves? Es un tema muy complejo. Yo a esa derecha le llamo neofascista, porque es una derecha cuya máxima expresión o cuya esencia está en el discurso en contra de los derechos. Es una derecha antiliberal, que es en esencia lo que definió en su momento al fascismo y al nacionalsocialismo. Mucha gente dice, no, el fascismo se acabó, y ahí hay mucha falta de hermenéutica, de interpretación, porque la gente quiere un calco de Mussolini, un calco de Hitler. Si no ve la esvástica, si no ve las fasces, entonces dice, no hay fascismo. Y en realidad la esencia del fascismo no es el Estado. Así es. La esencia del nacionalsocialismo no es el Estado. Obviamente en ese momento de la historia parecería serlo, pero la esencia es la crisis de lo liberal, la crisis del derecho, la crisis de las garantías. Es prostituir el derecho, vaciarlo de esa deontología, de ese deber ser, para ponerlo en favor de una causa que es antiliberal. Lo que más molesta, a lo que más se opone el fascismo es a lo liberal. Y es básicamente lo que coinciden Bukele, Trump, Milei, Meloni, Amanecer Dorado en Grecia, los hermanos Kaczynski en Polonia, UKIP en Reino Unido, que es muy diferente de esta derecha republicana que fue siempre pro derechos humanos, pro garantista, no anti-europea en el caso europeo, pero por ejemplo cuando se rechaza todo el catálogo de derechos en materia de medio ambiente, cuando se rechaza el catálogo de derechos en materia de género, población LGTBIQ+, eso es un fascismo. Entonces el fascismo, yo le llamo a eso fascista porque es antiderechos, le llamo fascista porque tiene algo de supremacista. Eso lo vamos a verlo con Meloni, el discurso frente a la migración. Lo vemos en Milei, toda esta idea que tiene en contra del mundo árabe ahora, los judíos como un pueblo prometido. Lo vemos en Hogar Judío, Partido Sionista Religiosa, esa extrema derecha israelí de Smotrich que dice hay que acabar con los palestinos, hay que mandarles una bomba atómica. Estas son cosas que han dicho, ¿no? No son exageraciones. El que colabore hay que matarlo.
hay que deportar a la familia, el que colabore. O sea, unas cosas que uno dice, no hay ningún reparo por disimular que están en contra de los derechos humanos y de esa universalidad. Entonces, estar en contra de esa universalidad de los derechos humanos en favor del proyecto que sea, es lo que, a mi juicio, marca este neofascismo que tiene expresiones muy distintas. En América Latina es más el discurso antiderechos, en Europa es más antiderechos y nacionalista. Nosotros, salvo en el caso de Bolsonaro, me parece que es muy difícil, esta es una tierra infértil para el nacionalismo, pero no necesariamente para el discurso antiderechos. Entonces, yo la veo empoderada, la veo peligrosa, está lejos de su techo todavía, lo cual es el fenómeno que mencionabas de Bukele es suficientemente indicativo. Entonces creo que hay que prepararse porque lo que pensamos que ya teníamos, no lo podemos dar por descontado. Todas las conquistas que vienen desde la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, etcétera, eso lo vamos a ver puesto en entredicho y hay que prepararse para ese combate, obviamente, combate intelectual, ideológico y discursivo. De acuerdo. Y antes de seguir con ese tema, a propósito, un ejemplo de lo que dices, aunque si bien aquí el discurso en América Latina de estos neofascismos estaban basados más en la idea antiderechos, fíjate que en Argentina Milei ha reivindicado la idea de volver a ser esa Argentina gloriosa que fue en su momento y que dejó de serlo por lo que él denomina el socialismo, etcétera. O sea, aún así todavía hay elementos que quieren reivindicar de este falso nacionalismo, digamos, porque también no está basado o sea, cuando no va a ver los hechos, o sea, lo empírico, pues ese discurso tiene bastantes falencias, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, eso me parece interesante. ¿Y cómo lo ves en Colombia? O sea, esa manifestación que es global, ¿cómo lo ves ahorita en Colombia? Bueno, me río porque te puedo explicar una parte y no todo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no te lo conté antes de que hagamos el banderista, pero no lo hemos lanzado, pero ya está a la venta. Sacamos con Tirarlo Blanc un libro que se llama Izquierda, Derecha y Centro en Colombia. Súper. Que busca un poco eso, pensado en, digamos, hablando con los profes, sobre todo los profes sociales, hablando con algunos periodistas que no tienen, por ejemplo, tu formación de politólogo, digamos, hemos llegado a la conclusión como hace falta un texto de discusión acerca de qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha y qué es ser de centro en Colombia. Entonces, bueno, sacamos ese libro que está ya, yo creo que vamos a hacer el lanzamiento prontamente, pues ya está como en circulación. Entonces, te respondo, pero no quiero contar todo el libro para que la gente lo compre. No, está muy bien, y apoye el trabajo. Claro que sí. Pero te lo voy a resumir. Yo creo que en Colombia no creo que hayamos tenido una derecha tan radical en la historia. La gente dice, no, pero un segundo, fue mucho peor Guillermo León Valencia, fue mucho peor Laureano, pero lo que yo creo es que en ese momento había cierta idea de la causa nacional, de los mínimos, eso que llamaba Álvaro Gómez Hurtado lo fundamental, y eso se ve, por ejemplo, en el 91. El Partido Conservador, que de todas maneras es el partido de Laureano y de Guillermo León Valencia, es un partido que acepta la Constitución del 91. Así es. Es decir, es un partido que tuvo reparos, pero acepta el medio ambiente como parte de los derechos humanos. Acepta el libre desarrollo de la personalidad. Acepta el discurso garantista en materia de garantías laborales. O sea, todos esos derechos sociales y económicos de segunda generación, la derecha los aceptó en el 91. Si hoy fuéramos a discutir el texto del 91 con esta derecha, y no te estoy hablando solamente porque me dicen, no, esos son casos, esos son María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, no, son casos, no, es que es buena parte de la derecha. Yo te digo, Uribe no lo aceptaría. Miguel Uribe Turbay no lo aceptaría. Yo no estoy seguro que Vargas Lleras Me aceptaría. que es supuestamente de origen, Vivian Morales, que es de origen de estilo liberal, no creo que lo acepten hoy en día. Entonces creo que cuando uno mira un poco el pasado colombiano, claro, teníamos una derecha muy reaccionaria, estoy de acuerdo, muy violenta, como en los hechos de Marquetalia, muy violenta por toda la represión que hubo a lo que se entendiera como liberal. Entonces esta es, digamos, no puede ser tan violenta porque ya no dispone de tantos medios como en su momento, el establecimiento es cada vez más plural,
pero es muy violenta en términos de discurso, es muy violenta en términos de clasismo, es muy violenta en términos de que mientras en el mundo se ha avanzado en el discurso de los derechos humanos, es una izquierda que no tiene, una derecha que no tiene ningún problema en hacer comentarios abiertamente racistas, como decirle a Francia Márquez que se cambie el nombre porque su nombre es sinónimo de colonia, si le molesta tanto el colonialismo. Eh, y bueno, y en general todo lo que han dicho los medios que va acompañando. Entonces yo creo que estamos ante la versión más radical de la derecha colombiana en su historia, más reaccionaria y con una capacidad convocatoria que vamos a ver en los próximos años, pero digamos que es un fenómeno que me da mucho temor porque creo que no solamente van por el golpe blando, que es para mí, me juicio algo preocupante, pero no es lo peor. Para mí lo más preocupante es que va por la Constitución del 91 a la que ven como una Constitución excesivamente progresista y yo lo que creo es que creen que el Partido Conservador se dejó meter un golazo en el 91 y que eso hay que corregirlo históricamente. Bueno, muy, muy interesante, ¿sabes? Yo no había leído o no había escuchado una lectura de ese tipo. Digamos que aquí lo que estuviera en riesgo fuera la Constitución del 91. O sea, lo comparto. Ya estoy muy animado de poder leer el libro. Por favor, ustedes van por favor. a publicar. Invitado obviamente al lanzamiento. Claro que sí, ahí estaré. Y bueno, y a propósito de eso, no sé hasta qué punto puedas responder. Tú la haces y yo te digo sí. Pero mira que, digamos, para dialogar un poco al respecto, yo tengo una serie de ideas sobre lo que ya no sería la derecha, sino hablemos un poquito del centro. Digamos, el centro en Colombia, bueno, hay discusiones si existe o no, Sí. ¿sí? Como categoría para analizar la realidad. Yo creo que sí, creo que existe. Creo que existe además porque es natural que en las sociedades personas puedan tener una contradicción en términos de sus creencias sobre diferentes temas. Pueden desplazarse más hacia la izquierda en algunos temas y más hacia la derecha en otros. Y desde esa perspectiva pueden haber opciones políticas que en lo electoral representen esa mezcolanza. O sea, que en algunos temas sean más liberales o conservadores o más de izquierda o más de derecha. Pero fíjate que yo ahorita veo un fenómeno, no sé si vayas a estar de acuerdo, y es que como toda categoría, como todo concepto, pues es un concepto que está en cambio y está en disputa. Y creo que hay algunas tendencias por resignificar ese concepto de centro en una perspectiva en clave de acercarlo a estos proyectos neofascistas. Me explico, ya vas a saber por qué lo digo. Veo el ejemplo de esta persona, J.P. Hernández, ¿no? Y J.P. reivindica el centro desde la perspectiva, y es un discurso que cuando uno lo mira en la historia, han reivindicado los proyectos fascistas o neofascistas, y es no somos ni izquierda ni derecha, somos algo distinto, ¿sí? Y ese algo distinto es precisamente la reivindicación de estamos en contra de las élites, ¿sí? Hay un espíritu nacional que reivindicamos, ¿sí? Y ante ese espíritu nacional, pues hay una fuerza que se va a oponer a estas dos, a la izquierda y a la derecha, en clave autoritaria, ¿no? O sea, en clave de, tú lo decías muy bien ahorita, en contra de cualquier agenda de derechos, ¿sí? Entonces, ves tú que esta persona, JP, tiene un discurso que va en contra de las libertades sexuales, va en contra de la agenda feminista, ¿no? Entonces todo el tiempo hace alusiones y afirmaciones que descalifican a las mujeres y particularmente a las mujeres que están en política. Entonces veo allí un fenómeno que no había observado antes y es como ese discurso de centro que estuvo asociado normalmente a personas que veían con cierta reticencia algunas reivindicaciones de izquierda, pero que no se ubicaban en la derecha neoliberal necesariamente, en la extrema derecha. Esa versión del centro hoy está en disputa con una que no sé si va a ser, creo yo que es emergente, pero no sé si va a ser dominante o no, y es esa asociación del centro con proyectos neofascistas, ¿no? Entonces vemos a esta persona en el Partido Verde, justamente, mira las paradojas simbólicas, ¿no? En el Partido Verde, acusando a la izquierda de, bueno, los apelativos que siempre se han usado, de guerrillera, terrorista, asesina, etcétera, en un partido que además fue originado a partir del M-19, ¿no? Entonces ve uno este relato y yo digo, aquí hay un fenómeno que no había visto antes, ¿sí? ¿Tú cómo lo observas? O sea, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, yo, digamos, estoy de acuerdo con casi todo, solamente añadiría un par de matices. O sea, izquierda, derecha y centro dependen del entorno geográfico y del contexto histórico. No es lo mismo ser de izquierda en los 50 que hoy en día, ni es lo mismo ser de izquierda en Irán, en Francia, en Nigeria o en Colombia. O sea, ahí hay
Colombia yo creo que históricamente ha sido una sociedad muy conservadora y eso ha hecho que digamos, la paleta, o más bien el equilibrio esté ladeado hacia la derecha. Entonces, obviamente, lo que en otras sociedades sería el centro, acá es la extrema izquierda. Eso pasa con el M19. El M19 no es un movimiento que uno podría considerar pronto de centro izquierda, pero en realidad el M19 no es una guerrilla que en su momento hablara de la dictadura del proletariado, Así es. ni hablara de estatizar. Lo que decía el M19 es que se acaba el Frente Nacional, que es un pacto excluyente, que además es una cosa absolutamente cierta. El Frente Nacional toca fondo cuando se roban las elecciones en abril del 70 y ahí nace el M. O sea, el M no nace para seguir a los cubanos, no nace para seguir el modelo soviético ni chino, y de hecho cuando nace el M, ya, o sea, hay comunismo, o sea, ya el comunismo tiene vocación internacionalista, en realidad nunca hay, salvo Fidel entrega, y eso lleva a la ruptura de relaciones con Julio César Turbay, pero es más un tema de apoyar la liberación de las guerrillas, pero no porque hubiera sintonía ideológica. Entonces en Colombia hay una distorsión perceptiva en cuanto a las ideologías que hace que cualquier asomo de centro distanciado de la derecha, sea izquierda, extrema, bueno, en realidad de su extrema izquierda no hay, es muy raro que se pueda reivindicar. Entonces eso como para aclarar. Y claro, el centro yo creo que sí existe. Yo creo que la esencia de la izquierda es el cambio. Ha sido así históricamente, luego eso hay que acomodarlo. Una cosa es Cuba, una cosa es Colombia. La esencia de la derecha es mantener el orden, mantener el statu quo, mantener el valor, las tradiciones, etc. Y el centro se ha definido en términos de moderación. El discurso que vende el centro en lo electoral es un poco lo que tú dices. Yo estoy apartado del extremo de acá, estoy apartado de este extremo, y vende un poco la idea de que se acabaron las ideologías. De que tenemos unos objetivos que son tan ideal, tan vinculantes porque son urgentes, que desarrollo, vencer el hambre, educación, universalización de los derechos humanos, etcétera, que yo gobierno con los mejores. Entonces, el ideal del centro ha sido la tecnocracia. El centro es más una ideología que se define por los medios que por los fines. Así es. ¿Sí? La izquierda y la derecha se definen más por los fines, por los ideales, orden versus cambio. El centro es más moderación, razón, tecnocracia, un poco lo que ha hecho, no, lo digo en términos neutrales, no lo digo ni para bien ni para mal, Carlos Fernando Galán. No me interesa cuál es tu origen, tú eres buena, tú eres bueno, ven acá a esta secretaría, tú eres el cacao en tal cosa, eso tiene, insisto, de ancho como de largo, eso tiene unos riesgos, o sea, negar la existencia de las ideologías es, a mi juicio, lo que compone el centro de sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Que por esa distorsión hay gente en Colombia que termina aterrizando sin serlo. Sí, cierto, así es. Viva Morales no puede ser liberal. No puede ser liberal una persona que proponga acudir al constituyente primario, por ejemplo, para recortar los derechos de las parejas del mismo sexo. O sea, no, es incompatible con la esencia hoy del liberalismo y es una persona que está en el Partido Liberal. O que militó y que es para muchos una referencia, no lo debería ser. Y eso pasa con JP. No, JP tiene que estar en la derecha. Ahora, por una razón que tú bien mencionas, electoral, porque electoralmente, es el lema de no soy ni uno ni el otro, pues vende, pero más allá de que venda, no, ahora hay gente que dice eso y que yo creo que es de centro. Para mí, Juan Daniel Oviedo dice eso, Juan Daniel Oviedo también tiene ese eslogan, y para mí Juan Daniel Oviedo sí cabe dentro del tecnócrata, el buen sentido, quiero decir, es decir, que yo creo que para mí Juan Daniel Oviedo es de centro derecha, y él ha dicho, yo respeto a Uribe, el legado, lo que sea, es liberal en muchas cosas, entonces él sí tiene, a mi juicio, el molde de la persona de centro que no cree en las ideologías, que reivindica la moderación, que le hace el quite a la polarización, que cree que la pasión es mala porque hay que acudir a la razón. Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, incluso Cecilia López. Yo creo que todos ellos son de un centro que se está redescubriendo y que se está alejando de la izquierda por mojigato. ¿No? Se está alejando de la izquierda porque aprovecha un poco que a Petro le están cascando. Y en esa mojigatería, en un país que está ladeado hacia la derecha, pues el centro tiende a irse cada vez más hacia la derecha, pero yo creo que JP pues es un tema de cómo lo electoral hace que se rompa cualquier asomo de cohesión ideológica. De acuerdo.
100%. Y bueno, hay otro fenómeno, ya hablamos un poco de las derechas, de los conflictos que estamos viviendo a nivel internacional y también un poquito de este tema de cómo se puede pensar en la realidad y en la teoría el centro. Ahí botando algunos tips de lo que va a ser el libro que vas a lanzar. Hay otro concepto que está asociado con estas discusiones que tú también has trabajado y que me interesaría conocer cómo lo observas hoy respecto a la realidad, bueno, tanto a nivel global como a nivel América Latina y Colombia, que es el concepto del populismo, ¿no? En Colombia, pues desde el punto de vista mediático de los medios de comunicación, siempre es algo malo, ¿no? Populismo es algo malo. Pero quienes estudiamos ciencia política o estamos relacionados con eso, pues tenemos una mirada distinta, ¿no? Inclusive decimos cosas que para la gente del común pueden ser totalmente contradictorias. Existen proyectos populistas democratizadores, ¿sí? Que buscan la democratización de la sociedad. Y eso la gente diría, ¿cómo es posible? ¿Sí? Bueno, ¿tú cómo lees este fenómeno del populismo? Hoy en día, haciendo un diálogo que sé que es difícil y en cuestión de minutos, pero en términos de teoría y práctica, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿cómo lo ves en términos de grandes discusiones? ¿Qué te parece importante discutir hoy sobre este concepto del populismo y cómo lo ves en la práctica en la política colombiana? Yo creo que el populismo es uno de esos temas que nos refleja hasta qué punto estamos muy colonizados. Me parece que nosotros tenemos este concepto del populismo como una desviación, como una enfermedad a la democracia, como un riesgo, como una amenaza. Es básicamente lo que nos enseña la colonia, lo que nos enseña Estados Unidos y Europa, ¿no? Para ellos obviamente el populismo es lo peor. Y un poco eso pasa porque no nos leemos y desconocemos que hay muchos casos en América Latina donde el populismo ha sido no solamente compatible, sino que ha sido incluso necesario para la democracia. Entonces, nuestra ciencia política está muy obsesionada con leer autores, y no voy a mencionar porque no quiero sonar despectivo, con leer incluso latinoamericanos que se han formado en Estados Unidos y repiten lo que dice la escuela gringa, en términos de solamente hay una forma en que funciona la democracia, que es lo representativo. Menciona a Giovanni Sartori, que es, a mi juicio, el filósofo político, el politólogo más importante antipopulista. Y lo respeto porque hay mucho de sincero en Sartori, y es un tipo republicano. Y lo que plantea Sartori es coherente. Si uno cree que el único camino para llegar a la democracia es lo representativo, a través de las intervenciones, ahí yo digo, bueno, el problema es que nosotros no somos conscientes de eso. Y nosotros, lo que a mí se me prometió en el 91, lo que a ti se te prometió en el 91 es una democracia participativa a la que se opone Sartori. Entonces, en esa democracia participativa, el populismo es absolutamente legítimo, es válido, porque implica el involucramiento de la gente en el proceso de toma de decisiones, implica una conexión directa, implica muchas veces romper los intermediarios institucionales, no acabar con las instituciones, pero romperlos, como hizo Evo en Bolivia con un éxito rotundo, como hizo Correa con un éxito rotundo. Inicialmente lo hizo Chávez, funcionó, yo creo que después ya sabemos el caos venezolano. Entonces, lo primero es, yo creo que el populismo no lo hemos podido entender porque tenemos el sesgo liberal del norte industrializado muy grande, y en segundo lugar, solemos, y aquí tienen mucho que ver los medios, lo utilizan en clave de sinonimia con demagogia. Entonces el populista es el demagogo que vive a partir de falacias. Y no todo populista es demagogo. De hecho, para mí, por ejemplo, Rodolfo Hernández era un demagogo. Vivía de estas demagogias de mayor migración, inseguridad. La corrupción yo la voy a vencer haciendo concursos para coger los mejores. Y en realidad, Hernández no tenía ni idea de cómo hacer los procesos de selección. Eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Eso es el SECOP, por ejemplo. Y eso no ha servido. Ya sabemos, los de Odebrecht se lo saltan por encima, entonces no tiene mucho que ver. Entonces, ese abuso de las ilusiones, ese abuso de las falacias, retorcer la retórica, es lo que marca a los demagogos como Rodolfo Hernández, como Donald Trump, que no son populistas en el sentido estricto, porque no tienen movimientos de masas, no proponen esta liberación. Entonces, creo que ahí también nos falta mucho entender nuestra dimensión participativa. La gente cree que democracia son instituciones, y claro, hay una parte que son instituciones, pero hay una parte que no son instituciones y muchas veces tienen que ver con la transparencia. Lo estamos viendo con la designación muy aparatosa, accidentada e incluso violenta de la esperemos que sea mujer
fiscal. Eso es. Hay unas instituciones que yo creo que se niegan a cambiar y hay un constituyente primario que dice, o sea, queremos rendición de cuentas. Esa tensión entre lo participativo y representativo, creo que el populismo la permite entender y permite ver que la democracia se tiene que reconciliar con ese mito fundacional o hito fundacional, perdón, del constituyente primario. De acuerdo contigo, inclusive quisiera poner algunos ejemplos, ¿no? Aquí en Colombia, bueno, pasa en otros países, pero algunas manifestaciones de participación democrática se quieren asociar a la idea peyorativa de populismo, ¿no? Entonces, si un presidente convoca movilizaciones, claro, depende de qué presidente, ¿no? Porque recuerdo yo cuando Álvaro Uribe convocó una movilización masiva contra las FARC, Sí, eso no fue populista, no más FARC, y eso no fue populista, y los medios lo aplaudieron y dijeron, bueno, esto es un gran consenso nacional. Pero ahora hay otro presidente, en este caso un presidente de izquierda, Gustavo Petro, que convoca movilizaciones porque considera que hay una ruptura de la institucionalidad o hay una serie de irregularidades que ponen en riesgo la soberanía en términos de a mí me eligió el pueblo y este es el único que puede a mí quitarme el mandato, pero hay otros que lo están intentando. Entonces, ante esa idea, convoca movilizaciones, pero en este caso sí son movilizaciones populistas, inclusive que se consideran riesgosas para la democracia, ¿no? Entonces ahí uno ve esa tensión en la cual la participación también se puede ver de manera peyorativa por algunos sectores, ¿no? Como algo negativo. Si la gente se involucra en política y se moviliza, inclusive pacíficamente, de acuerdo con la Constitución, es un riesgo para la democracia. ¿Cómo ves eso? Ahí, porque hay creo yo, una distorsión muy grande, izquierda y derecha, movilización social. En estos días, por ejemplo, es que hay mucho desprecio por la movilización social. La semana anterior, Marta Lucía Ramírez en Voces RCN estaba hablando sobre las manifestaciones y por hablar de movilización hablaba de movilidad. O sea, confundía la movilidad. Entonces, yo escuchaba y decía, eso es el desprecio que siente nuestra dirigencia por la gente movilizándose. Porque para ellos, bueno, cuando dicen, bueno, y si se quieren movilizar, les abrimos un estadio, como proponía Diego Bonano. O si se van a movilizar, háganlo un domingo. Ajá. Que no le moleste a nadie. Y por el andén, por favor. Ahí lo que uno ve es una desconexión total de, hermana, tú tienes derecho a una licencia cuando te enfermas. Tienes derecho a una pausa laboral, a una jornada regulada, a que te paguen vacaciones. Porque hubo gente que salió a protestar. Así es. O sea, porque hay un movimiento obrero que se lo ganó con eso no son concesiones de los empresarios. Entonces, yo creo que la gente tampoco entiende muy bien que hay una clase trabajadora que se ha ganado las cosas en la calle. Y que generalmente la izquierda en Colombia ha estado en la calle. Y es un poco un escenario en el que se siente cómoda. A veces la derecha lo habla paradójicamente, sí. La manifestación más grande que ha habido en el último tiempo en Colombia la hizo la derecha, sacó 4 millones de personas en 1 millón de voces contra las FARC, se denominó en su momento. Y eso habla hasta qué punto, lo que hablamos al principio, esta extrema derecha en Colombia tiene una fuerza que creo que a veces subestimamos. Entonces yo creo que ahí asociarlo con la violencia es un poco esta idea de cualquier reclamo que tengan los campesinos, los obreros, los jóvenes, los sindicatos, es violenta. 2, no es genuina. Ustedes son borregos. A ustedes los mandó el gobierno. A ustedes les están pagando por estar ahí. A ustedes ustedes son financiados por el gobierno de Venezuela. Ustedes son infiltrados o sea, no se puede presumir que la gente esté ahí de una manera sincera, por convicción. Entonces, eso hace, creo yo, que se genere un debate que a mi juicio es inútil. Que si el presidente hace bien o mal, yo creo personalmente que el presidente no debería llamar a manifestar, pero debería saltar a decir que es violento porque invite a la gente a movilizarse. Me parece que no. Yo creo que hay un golpe de blando en este momento en curso en Colombia, o un intento de golpe de blando, y que me parece bien que los sindicatos salgan y digan, queremos defender la democracia. Y ojalá hubiera salido gente, no sé, que no haya votado por Petro, y dijera, mire, yo no voté por pero no estoy de acuerdo con un golpe, porque mañana nosotros elegimos a esta vieja o a este man, y si lo hacemos con Petro es abrir la puerta para que cada vez que se elija un gobierno, o cada vez que alguien pierda las elecciones y quiera recuperar el poder para compensar aquello que no pudo obtener a través de las elecciones, pues lo que va a llamar es a un golpe blando. Entonces creo que ahí
hace falta códigos, hace falta mínimos que desafortunadamente hoy la oposición a mi juicio no tiene. De acuerdo, 100%. Creo que ahí hay una disputa sobre el relato de la democracia, ¿no? Yo creo que, De por acuerdo. supuesto, dando mi opinión personal, creo que, por supuesto, llamar a respetar las decisiones de la Corte lo hace la gente con una vocación democrática, es decir, con que las instituciones con las que se regula la vida social o se ha regulado en Colombia sigan existiendo, y creo que en ese sentido hay un espíritu democrático, pero también no hay que perder de vista que quien se moviliza y se indigna en contra de algunas situaciones que consideran injustas también lo hacen desde un espíritu democrático. Creo que esa es una reflexión que lastimosamente no se plantea en los medios de comunicación, ¿no? Veo yo que aquí se habla de como tú lo dices muy bien, una instrumentalización de la opinión pública, ¿no? Entonces el presidente estaba manipulando. No, y la verdad es que yo creo que lo que hemos visto en los últimos días ha sido todo lo contrario, ha sido una muestra de madurez o de De acuerdo. fortalecimiento de la cultura política democrática en Colombia. Y bueno, ya para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta y es, hablando de Colombia ya en términos más generales, ¿cómo ves el escenario político? Sé que es una pregunta bastante abstracta, pero ¿qué conflictos, qué tensiones, qué debates a ti te parecen hoy los más importantes? Yo lo resumiría, básicamente el debate que subsume buena parte de los subtemas y tiene que ver con la dosis en que el Estado tiene que intervenir en el mercado laboral, en la garantía del acceso a la salud, en la garantía del acceso a la educación, en términos de inversión extranjera, en redistribución. Creo que en Colombia, a ver, la guerra nos retrasó muchas cosas, muchos debates, ¿sí? Que era un poco dialogar o vencer militarmente la guerrilla. Ese era, sobre todo desde los 90, segunda mitad de los 80 más bien, cuando empezamos a negociar con las guerrillas, ese debate que era necesario en su momento, me parece que atrasó los otros, hizo que la gente no se pudiera reivindicar a la izquierda por medio de la estigmatización, y lo estamos viendo ahora de manera tardía. Entonces, al margen de lo que uno piense de las reformas, no se trata de defenderlas. Educación, salud, pensiones, trabajo, en el fondo lo que hay es una discusión en cuál es la dosis del Estado. En ninguna, por ejemplo, esto es un problema muy grande de los medios, es una pelea que yo tengo con los periodistas. Algunos, no todos, hablan de estatización. Uno habla y, ¿por qué está en contra de tal reforma? Porque esa propone la estatización de la salud. Yo digo, no se ha propuesto estatizar ni la educación, eso no se puede. No hay oferta para estatizarla, menos la salud. El sistema pensional no se contempla acabar con los fondos privados. Se contempla, insisto, aumentarla. En este momento hay una dosis del Estado y es lo que es el discurso de la izquierda, de las izquierdas en todo el mundo, ¿no? Aumentemos la dosis de intervención del Estado para redistribuir más. Y lo que dice la derecha es, no, deje hacer, deje pasar, que saque la mano de ahí, entre menos intervenga el Estado, más generación de riqueza, y hay unos circuitos automáticos. Entonces yo creo que ese es el debate que hay hoy en día en Colombia, es el debate más relevante tal vez de post-Frente Nacional, y me parece que de ahí se desprenden garantías en materia de derechos humanos, la universalidad en ciertos derechos en que estamos muy mal, como la educación y la salud. Y me parece que eso por eso me molesta tanto que el debate termine de esa manera tan descarnada, ¿no? En la salud es una catástrofe. Es la catástrofe, porque no discutimos bien cuál es exactamente la idea que tienen ustedes porque además hay mucha gente de la oposición digna como Andrés Freire que dice, yo creo que el sistema hay que reformarlo. Está mal como está. Entonces, ¿cuál es exactamente esa dosis? Entonces, a veces se esquiva ese debate por el atajo del catastrofismo. Si se negocia con las guerrillas, vamos a volver a la época de Pastrana. Si pasa la salud, vamos a volver a la época del seguro social. Si pasa la educación, se acabaron las universidades privadas y todas van a colapsar. Si pasa pensiones, se acabaron las pensiones, el Estado, yo no sé qué. Entonces ahí me parece que de cara a la ciudadanía, la gente creo que le están quitando la posibilidad de tomar partido frente a, yo lo que creo es el debate más importante en la política en los últimos años, en el mundo, incluso que tiene que ver con la dosis de intervención del Estado. Ya, súper. Bueno, Mauricio, muchas gracias por haber estado aquí. Unas reflexiones muy, muy interesantes. Esperemos pues que quienes nos hayan visto les
les haya gustado y bueno, estamos viéndonos en otros espacios y por supuesto volveré a invitarte a este programa. Muchas gracias, Oscar, por el espacio, muy agradable. Me encanta además el tercer canal. Y nada, todo mi apoyo a los medios alternativos y populares y enhorabuena que estén acá y que hayan llegado para quedarse. Muchas gracias. Gracias.